que nos explica el por qué San Elías es considerado el primer devoto de la Virgen del Carmen. Pero eso se lo voy a decir ya casi terminamos. Antes, quiero hacer pues una remembranza de San Elías, que me imagino yo que algunos de ustedes ya conocen algo de su historia, pero sin embargo quiero iniciar de cuál fue, en este caso, el momento en que San Elías surgió para manifestarse ante su pueblo Israel, el cual, pues como nosotros, cabezones, ¿verdad? No entendíamos y volvíamos a caer, y Dios nos da otra oportunidad y volvíamos a caer y volvemos a caer. No fue la excepción con el pueblo de Israel. En el año aproximado de 874 a.C., Israel pasaba por una situación muy compleja en la cuestión de la espiritualidad. En ese momento la situación estaba muy tensa. Gobernaba el rey Acab. El rey Acab contrae matrimonio con Jezabel. Jezabel era una vecina del pueblo de Israel, era una fenicia, y los fenicios adoraban a ídolos, a dioses, no creían en el Dios único, en Yahvé, que por cierto Elías significa mi Dios es Yahvé. Ese es el significado de Elías, que también se le conocía como Ignio o hombre de fuego, o también como el Tesbita, porque nació en Tesbes, ¿verdad? Pero la situación es que el pueblo estaba tan inmerso en una situación muy compleja como lo que sucedió más o menos en Sodoma y Gomorra. Y aquí quien tuvo mucha influencia para que el pueblo de Israel estuviera en esa situación fue Jezabel, la esposa del rey Acab, la fenicia, que ellos no creían en un solo Dios, ellos creían en varios dioses. Y ella es la que introduce al pueblo de Israel, alrededor de Israel, la devoción por el Dios, si es que se le puede llamar así, el Dios Baal. El Dios Baal. El Dios Baal pues era representado por un monumento grandísimo de cobre, ¿verdad? Con cuernos, como si fuera un toro sentado, de cuenta, grandísimo, y del cual emergía fuego por el hocico. ¿Sí? Y la gente se impresionaba, decía, sale fuego del hocico, decía de la boca, digo del hocico, al rato lo voy a decir por qué. Salía fuego del hocico, pero no porque saliera de él, sino porque tenían atrás, preparaban leños para que estuviera el fuego, que constantemente estuviera saliendo cuando hacían la adoración a él. Los hombres les ofrecían sus propiedades, sus tierras, dinero, etc. Y las mujeres ofrecían, cuando eran todavía jovencitas, los padres de las mujeres ofrecían su virginidad a este Baal. Resulta que donde estaba el monumento de Baal, a los lados había unos edificios, y en los edificios había módulos, y en esos módulos era donde introducían a las jovencitas para que su dignidad, en este caso su virginidad, fuera totalmente desgarrada. Entonces era una aberración. No contento con esto, el Dios Baal, se le llamaba, no llenaba, y pues bueno, le ofrecían también sacrificios humanos, ¿verdad? Y estos sacrificios humanos pues eran de recién nacidos. Entonces era impresionante que cuando la mujer daba luz a uno de sus hijos, lo tomaban y lo metían sobre el hocico de Baal para que fueran pues totalmente incinerados.
Y con esto, pues muchas mujeres, fíjense nada más, muchas mujeres se quedaban fascinadas porque le ofrecieron ese sacrificio a su Dios Padre, ¿verdad? El ver morir a su hijo quemado, ¿verdad? Pero otras se quedaban en trance, o sea, se quedaban pues totalmente idas, porque pues obviamente les dolía y pues de alguna manera hacía ese sentimiento, ¿verdad?, de pérdida del hijo, ¿no? Entonces al Dios Padre se le conoce como el precursor del aborto. Fíjense qué interesante, ¿verdad? O sea, le ofrezco el sacrificio o pierdo a mi hijo por el demonio, ¿sí? ¿Por qué el demonio? Porque Baal, según los teólogos, Baal es una abreviación de Baal-Zebub, de Bel-Zebub, uno de los demonios. Entonces, bajo esta situación de idolatría, esta situación tan aberrante de lo que les he platicado, que nada más es platicadito, ¿verdad?, cómo ha sido la vida de la espantoso. San Elías surge del pueblo como surgió Jesús, ¿verdad? De alguna manera como un guerrillero, como un protestante, el cual no estaba de acuerdo con las situaciones que estaban aconteciendo en Israel. Para ello se acercó con los reyes, con Acab, con Jezabel. Por medio de un mensaje que le da Dios, les dice que va a haber una sequía impresionante como nunca se había visto en el pueblo de Israel, y que era necesario que retomaran el camino, que dejaran de adorar al Dios Baal y que adoraran al único Dios, al Rey, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a Yahvé. Se rehusaron, y esa rebeldía, que de alguna manera de esa forma se tomaba, esa rebeldía de cómo te atreves primeramente a venir aquí a desafiarme a mí que soy el rey y a decirme que va a haber una sequía y que va a afectar a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Mas, sin embargo, según lo que me estuvo documentando San Elías, tenía carácter porque era respaldado por Dios, tenía fe en Dios y que Dios no lo iba a dejar. Y ese carácter que debemos de tener nosotros cuando afrontemos alguna situación complicada y que tengamos que hablar con quien tengamos que hablar para defender nuestra fe, como lo hizo San Elías. San Elías de alguna manera fue desterrado, lo querían matar, ¿verdad? Dios lo conduce a una cueva. La vez pasada nos platicaba nuestro hermano Edgar, fue conducido a una cueva cerca de Jordán, donde atravesaba un arroyo, donde él estuvo cautivo, ¿verdad? Y durante un buen tiempo, los cuervos le llevaban pedazos de carne y le llevaban pan para que se mantuviera, ¿verdad?, comiendo, y aparte pues el arroyo le nutría de agua. Obviamente pasa el tiempo, la sequía empieza a empeorar, el arroyo empieza a secarse, ¿verdad? Y es cuando Dios nuevamente se manifiesta ante Zacarías y le dice: tienes que ir con los reyes y presentarte, ¿sí?, y decirles que yo, tu Dios Yahvé, les da una nueva oportunidad de restablecer el camino. Y es como lo hace San Elías, se presenta y reta a los reyes y les dice: yo manifiesto que el único Dios en el mundo es Yahvé, y reto a ustedes para que hagamos un desafío. El desafío fue obtener 2 bueyes y poderlos ofrecer en sacrificio, pero con la consigna de que el Dios que hiciera llover o emerger fuego del cielo que cayera sobre el rey y lo quemara, ese iba a ser el Dios real, el Dios verdadero. Se hace la prueba, ¿verdad? Para esto
Los reyes tenían a 450 sacerdotes. No eran 450 sacerdotes de Dios, eran 450 sacerdotes del demonio, porque hablaban del demonio. Al momento de hacer el reto, los 450 sacerdotes preparan todo, preparan el pasto, la leña, no sé qué ponían ahí, las piedras donde sentaron al animal, al animal, y dice que se pasaron prácticamente medio día haciéndole alabanzas a su Dios, haciéndole alabanzas, súplicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final llegaron a flagelarse, a cortarse la piel, ya desesperados, porque no tenían esa respuesta de debía llover fuego para que se pudiera concretar el reto y poderlo ganar. Y nuevamente San Elías, con el carácter que tenía, porque pues era realmente muy fuerte en la fe en Dios, dice la escritura, no lo digo en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de los Reyes, que es donde viene la historia de San Elías, que los invito a que lo lean. Dice que se burlaba de ellos y que decía, pues aquí seguimos esperando a tu Dios, a lo mejor está haciendo alguna necesidad, o a lo mejor está dormido, o a lo mejor está paseando por ahí y no tiene tiempo de atenderlos, así, riéndose de ellos, burlándose. Desistieron prácticamente, como decía, mediodía aproximadamente, que estuvieron haciendo las plegarias para que pudiera suceder el milagro, no sucedió, y le toca el turno a San Elías. Y San Elías, para hacerlo todavía pues más emocionante, ¿verdad? Más visible, tomó 4 tinajas de agua y ordenó que trajeran el agua y la vaciaran en el pasto donde tenían por ahí sentado al animal. Durante 3 ocasiones, fueron 4 cubetas, 3 ocasiones fueron 12 veces, ¿verdad? Que representaba, según esto, las 2 tribus de Israel. Puso las piedras y en menos de 30 segundos que invocó a nuestro Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, manifiéstate entre nosotros para que este pueblo pueda creer en ti, pueda retomar el camino y llovió fuego. Y fue tan poderoso el momento en el que descendió el fuego que desintegró no nada más el animal, sino también las piedras. O sea, el poder de Dios tan importante que se manifestó en esa ocasión, pues fue realmente el motivo por el cual la gente pues, nuevamente creyó. Desafortunadamente tenían que ver para creer. No en este caso como nosotros que tenemos fe sin ver, ¿verdad? Ellos pues tenían que verlo, lo vieron afortunadamente, se logró esa situación y pues a partir de ahí se empezó nuevamente como que a renovar esa fe y pues obviamente ya no creyeron en el Dios Padre. Esta situación pues también nos deja como enseñanza que no importa que seamos uno solo, porque Elías estaba solo en Dios, era uno contra 450 sacerdotes, era uno contra prácticamente todo el pueblo de Israel que estaba completamente adverso a la fe en Dios. La enseñanza que nos dice es que nosotros, aunque somos poquitos ahorita, aunque nuestra comunidad católica es poca, porque se puede ver, somos muchos, ¿verdad? Pero a veces somos muy pocos los que realmente profesamos o tratamos de profesar la fe en Dios, ¿verdad? Dios nunca nos va a dejar solos. ¿Sí? Si se hiciera a nivel mundial, con esta situación que hay ahorita de tanto de la New Age y de tantos cambios en el mundo, de tanto liberalismo, y que se hiciera una encuesta, ¿verdad? De los 10 mandamientos. A ver, de los 10 mandamientos, ¿cuál te parece bien y cuál te parece mal? ¿Cuál quieres seguir y cuál no quieres seguir? Y se hace una encuesta, ¿verdad? Y al final de cuentas, con el relativismo que existe, pues este está bien y este está mal, y se quedan estos, ¿verdad?
y que el 90% a nivel mundial lo aceptara y que ese 10% que no lo acepta, ¿sí? Continuara y continúa cerca de Dios, con ese 10% que hay y con el Espíritu Santo y con la fuerza de Dios, vas a poder con ese 90% que no quiere cumplir la voluntad de Dios. Que es más o menos una enseñanza que nos deja San Elías, establecer esa prueba ante todo el pueblo que estaba completamente adverso. ¿Sí? ¿Dónde surge la creencia o la hipótesis teológica de que San Elías fue el primer devoto de la Virgen del Carmen? Después de haber hecho ese milagro de hacer llover a través de Dios fuego del cielo, de desintegrar animales, desintegrar las piedras, de que el pueblo nuevamente recapacitara, de entrar nuevamente en el camino, pues le quedaron la tarea de volver a ponerse en comunicación con Dios para que empezara a llover y la sequía, la cual le habían profetizado, pues terminara, porque el pueblo prácticamente estaba devastado. Es ahí donde San Elías sube al Monte Carmelo y se pone a orar a Dios por la lluvia. Y le dice a uno de sus discípulos, no dice el nombre, pero todo apunta a que sea el profeta Eliseo, uno de sus discípulos. Y le dice, yo voy a orar. Me lo imagino en Caíto, en el Monte Carmelo, no en la cima, orando, y le dice a su discípulo, vas a ir a la punta más alta del monte y vas a ver, porque estaba rodeado de mar, vas a ver y me vas a informar en cuanto tú veas una señal de que viene el agua, de que iba a empezar a llover. Mientras San Elías oraba, su discípulo subió durante 7 ocasiones y a la 7ª ocasión vio en el horizonte una nubecilla del tamaño, dice que de un puño de un humano. Háganme cuenta esto, fue lo que divisó el discípulo a lo lejos y le avisó a San Elías: estoy divisando una nube del tamaño de mi puño. San Elías en ese momento dice: ya viene el agua. Ve de inmediato e informa al rey y a la gente de Israel que viene el agua. Vean la fe, dice la escritura, vean la fe que tenía San Elías de aventurarse a decir, de una nubecita chiquita que viene en el horizonte, decir: ya viene el agua, y ya, y rápido. La nube empezó a crecer de este tamaño, empezó a cubrir todo el cielo y se vino una lluvia torrencial que de esta manera pudo llenar pues, nuevamente de bendiciones al pueblo de Israel. Se terminó la sequía, volvieron los tiempos, se puede decir, buenos, porque bueno, continúa la historia, no pudiéramos por el tiempo contarla y poder terminarla a cómo terminaron los reyes en ese tiempo, tanto acá como Jezal, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos en el punto donde los teólogos lo relacionan de que esa nubecita chiquita, inocente, fina, blanca, porque era una nubecita blanca, la relacionan con la Virgen. ¿Sí? La Virgen que surge pequeña, inocente, pura, blanca, hasta se me la vida, y que Dios la elige para ser el Padre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella, al ser elegida pequeña, cómo fue creciendo en el amor, cómo fue creciendo en la inmensidad, y esa lluvia que en ese momento en Israel llenó de bendiciones a todo el pueblo, es representado por la Virgen, que con esa delicadeza con la que surgió y creció, nos llena a nosotros de esa lluvia de bendiciones
y nos protege y nos da todo lo que necesitamos para seguir viviendo en la fe con Dios. Es una pequeña introducción. Yo les invito a que nos documentemos más de San Elías, ¿verdad? Nuestro patrono de la cofradía, ¿verdad? Para que conozcamos más de este gran santo, de este gran profeta, que es, como ustedes lo han escuchado en misa, el Padre lo ha dicho, es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Y es tan relevante su vida, que aún y el haber vivido en la época del Antiguo Testamento también se menciona en el Nuevo Testamento. Como ustedes saben, en la Transfiguración, ¿sí recuerdan ese pasaje donde sube Jesús con San Pedro, con Santiago y Juan, suben a la cima del monte, ¿sí? Y que se transfiguran, y que ahí está San Elías, que está Moisés? Allá aparece en el Nuevo Testamento. Y también cuando viene la escena de la crucifixión, que también cuando Jesús está agonizando y le dice uno de los que estaban ahí, está llamando a Elías. O sea, vean la importancia de este gran profeta, o sea, toda la relevancia, y reitero, es uno de los más importantes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hermanos, no soy experto en el tema, pero con muchísimo gusto, con mucho amor, con mucho cariño para seguir creciendo en la fe.